no todos los coches tienen la calificación energética que se exige, entonces el acceso pues va a estar un poco complicado. Los que vengan de los pueblos tengan que dejar el coche por ahí, están pagando sus rodajes y todo. Tengan que estar pagando una tasa distinta o tengan que para aparcar no puedan, pues no lo veo bien. Pero que los pueblos tienen el mismo derecho que la gente de la ciudad, yo lo veo así. Igual, que no deben de hacerlo así. Habrá personas que puedan comprar un coche nuevo y personas que no puedan. Mi coche sí está adaptado, pero siento que al final es una forma de cerrar más el centro. Me parece bien simplemente por todo esto del cambio climático y tal, pues. El transporte público está fatal, además de que siempre va como sardina en lata, que es que prácticamente no cabe. Más de 45 minutos, tienen que poner más autobuses, más. La zona de bajas emisiones es absolutamente necesaria, porque Granada pues se le crea una especie de boina. Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de A Pie de Calle, un programa mensual donde en cada capítulo debatiremos temas de actualidad de la provincia de Granada. Hoy vamos a tratar un tema de máxima actualidad que afecta tanto a Granada como a su área metropolitana, como es la zona de bajas emisiones. Para ello tenemos aquí a tres voces expertas que cada uno nos dará una perspectiva diferente. Ellos son Paco Puentedura, con amplia experiencia en el Ayuntamiento de Granada, Federico Velázquez, coordinador de la Mesa por el Clima, y Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial y diputada provincial de Izquierda Unida en Granada. Bueno, para empezar, lo que quiero es que me digáis, como un titular súper breve, en 2 frases, cuál sería el punto determinante para vosotros para posicionaros a favor o en contra de la zona de bajas emisiones, ¿vale? Mari Carmen, empieza tú. Bueno, partiendo de la base de que es una exigencia para luchar contra el cambio climático, yo diría que el Ayuntamiento ha sido poco ambicioso y muy discriminatorio con los municipios y con la propia ciudad de Granada. Se necesita una estrategia metropolitana donde las medidas realmente sean efectivas, planteando ampliar zonas y espacios libres, zonas verdes y mejorando el transporte público y, desde luego, no que cada municipio haga la guerra por su cuenta. Federico. Hay 2 maneras de entenderlo. Bien, hacerlo por obligación porque la ley así lo pide, o que haya detrás un plan de gestión en donde se persiga colocar a la persona en el centro y revisar toda la movilidad. O sea que tú dirías que hay como 2 maneras, o por obligación o por convicción. Efectivamente, es decir, hay una ley mediante la cual todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes deben de implementarlo, pero aquí yo creo que nos interesa más que no sea algo que se imponga o que se haga de una manera burocrática, sino el que haya detrás una voluntad de cambiar un modelo de movilidad, un modelo de salud, en definitiva un modelo de ciudad. Claro. Y Paco, tú que tienes más experiencia en ayuntamientos, ¿por qué crees que Marifran Carazo, bueno, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, ha decidido hacer el corte por censo y no quizá como por pegatinas como lo hacen en Madrid, por nivel de emisión de gases? ¿Por qué crees que ha sido...? Porque no tienen convencimiento ninguno de lo que es la necesidad de zonas de bajas emisiones. El aire no tiene fronteras entre los distintos municipios y, por tanto, la contaminación del aire llega a todos los sitios. Pero es que además ha tirado por el camino de en medio, porque lo que ha aplicado ha sido un modelo cortoplacista de yo establezco límites porque me obliga la ley, pero se los establezco a los de fuera, pero no establezco límites o propuestas que mejoren la movilidad, como bien señalaba antes Federico, y que mejoren la calidad del aire desde dentro. Y además lo hagan no solo en la ciudad de Granada, sino liderando una estrategia con los municipios, con toda la aglomeración urbana de la ciudad y los municipios de alrededor, para que de verdad lleguemos a un verdadero proceso de descarbonización, mejorar la calidad del aire, y mejorar la calidad del aire significa mejorar la calidad de vida de las personas y especialmente su salud. Federico, te quería preguntar a raíz de esto, entonces, mirándolo solo a nivel medioambiental, sin mirar en temas políticos, burocráticos, ¿realmente se podría decir que acotar a solo la parte interior de la circunvalación los coches, aunque emitan más o menos gases,
es mejor que dejarlos todos, pero que solo sean los que emiten pocos gases. ¿Me explico? O sea, ¿el volumen de coches es menor por dejar que solo sean los de dentro de Granada, o sería mejor y serían menos gases si solo dejamos los de menos gases, pero los de todos los pueblos? Efectivamente, yo creo que tenemos que verlo desde una perspectiva integrada, porque ya Granada no hay que contemplarla solo como lo que es el núcleo de la ciudad, sino que es también toda esa área que accede diariamente a la ciudad. Entonces tenemos que tener presente que lo que la zona de bajas emisiones pretende es rebajar la contaminación atmosférica y con ello proteger la salud, rebajar los niveles de ruido, que de eso generalmente no suele hablarse, y también las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que se trata sobre todo de un cambio en el modelo de movilidad, es decir, no tanto sustituir unos coches por otros, pero continuar con el mismo volumen de coches, sino un cambio de modelo que promueva el transporte público y reduzca el transporte privado independientemente de la etiqueta que tenga, aunque eso también habrá que considerarlo, pero diríamos que es secundario. Y por último, para cerrar este bloque, Mari Carmen, entonces, los pueblos, ¿qué postura deberían tomar? ¿Qué crees que sería la mejor manera de tomarse esto? Bueno, lo normal es que el ayuntamiento, siendo la ciudad de más de 50.000 habitantes, hubiese generado una acción conjunta con todos los municipios del área metropolitana, aunque no tenga más de 50.000 habitantes, pero como ha dicho Paco, el aire no entiende de fronteras, con lo cual la contaminación es la misma aquí, en Armilla, en Arbolote, que en La Zubia. Entendemos que esa medida coordinada, iniciada por parte del ayuntamiento, de trabajo conjunto y de participación, hubiese aliviado ese enfrentamiento que al final es lo que se ha generado. Se ha generado un enfrentamiento porque solo se permiten que circulen en la ciudad los coches de la ciudad. Y los que vivimos fuera de Granada, pues nos sancionan con muchas excepciones, que es lo que al final ha corregido a través de la ordenanza del Partido Popular en el ayuntamiento, cuando al final las excepciones que deberían de ser lo mínimo se han convertido en la regla por autonomía de esa normativa. Y eso ha llevado a que el ayuntamiento tenga que retroceder en esa medida, y ahora vamos a tardar 4 meses en aplicar las medidas o una medida provisional ahora mismo, ¿no? Con lo cual no hay convicción. No hay convicción, no se está trabajando de forma coordinada con el resto de ayuntamientos. Hemos visto las noticias, los titulares, que cada alcalde en su municipio hace la guerra de forma individual, y esto no se trata de hacer la guerra ni de quién vamos a sancionar y a quién vamos a castigar. Se trata de creernos realmente que hay un problema en la ciudad de Granada y en la provincia de Granada, que somos la tercera en Europa con más contaminación. Y eso es muy grave, lo ha dicho Federico, está costando muertes. Hay un cálculo hecho por expertos y por técnicos, no porque lo digamos quienes estamos aquí, ¿no? Y son muchas las muertes que se lleva adelante esa contaminación atmosférica. Nosotros le hemos instado al ayuntamiento a que trabaje y fije una meta hasta 2030 para llegar a una neutralidad climática. El hecho de que se reduzca la entrada de vehículos en la ciudad reduce también la contaminación de esos vehículos, con lo cual no estamos cumpliendo con la normativa. Además de cumplir con la normativa, tenemos que creernos realmente si queremos trabajar por tener una calidad de vida, tener una ciudad y una provincia más saludable, y no trabajar solo a base de sanciones y de castigar y de discriminar a quien no viva en la ciudad de Granada. Estupendo. Pues entonces, la conclusión a la que hemos llegado es que no es simplemente no dejar que pasen unos coches u otros, sino entender la ciudad y la movilidad de manera diferente. Por lo tanto, a mí lo primero que se me viene es el transporte público. Pero hemos estado en la calle y la gente pues cree que tal y como está ahora no es que favorezca precisamente el uso del transporte público. El transporte público está fatal, además de que siempre va como sardina en lata, que es que prácticamente no cabe. Más de 45 minutos, tienen que poner más autobuses, más. Transporte público, yo vivo en la Bola de Oro y me puedo tirar media hora esperando un autobús. El metro sí, el metro la verdad tenemos acceso pues a hospitales y demás. Es que a ella le viene muy mal el transporte público, porque ella trabaja ahí arriba y el autobús para aquí. Los buses no se sabe muy bien cuándo vienen, pero suelen pasar frecuente, entonces tampoco estoy en... O sea, no me causa problemas, vaya. No ponen facilidades, simplemente para los jóvenes, pero los que ya tenemos más de 30 ya, para nosotros ya no hay nada. Bueno, yo creo que lo que señala la ciudadanía en este vídeo es algo muy claro. Si nosotros queremos entender un nuevo modelo
de movilidad que implique que sea algo más cercano, que no dependa del vehículo privado, es necesario andar muchísimo en el transporte público y sobre todo organizarlo de la mejor manera. Tenemos 3 sistemas de transporte colectivo que funcionan en la ciudad de Granada y en el entorno metropolitano. Está el autobús urbano de la ciudad de Granada, están los autobuses metropolitanos y está el propio metro, el tranvía. Sin embargo, son sistemas colectivos de transporte que compiten entre sí y que además se financian con dinero público o con la aportación que hacen los usuarios. No se ha avanzado absolutamente nada, por ejemplo, a la hora de establecer líneas coordinadas. No se ha avanzado absolutamente en nada, por ejemplo, a la hora de establecer un sistema tarifario único. Si coges la tarjeta verde del transporte metropolitano, te cuesta a un precio distinto a si coges la tarjeta del transporte urbano o si coges la propia tarjeta del metro. Las bonificaciones no son las mismas. Nosotros apostamos, por ejemplo, en la gratuidad del transporte público para estudiantes y menores de 16 años. Nosotros apostamos en que las personas con un grado de discapacidad reconocida puedan tener gratuidad en transporte público, el bono social para rentas bajas y también para desempleados, en definitiva, que se fomente el uso del transporte colectivo con el objeto de generar esa alternativa. Pero es que además esa alternativa implica mejorar la calidad de vida, que se descongestione el espacio público y, en definitiva, que haya una forma de moverse que sea eficaz. Pero para eso hay que invertir mucho en transporte público e invertir bien, con cabeza, porque recursos hay. Lo que pasa es que se están desperdiciando cuando hay sistemas que compiten entre ellos y que, como su gestión está privatizada, los que se benefician son las grandes empresas que están detrás del transporte colectivo. Un modelo de gestión pública, un modelo de líneas coordinadas, un modelo de billete único y tarifas coordinadas implicaría que cuando alguien tiene que moverse desde un municipio a la ciudad, pues no tenga 2 o 3 autobuses a lo largo del día, sino que pueda tener frecuencias suficientes y que, en definitiva, al tener frecuencias suficientes, pues no tenga que utilizar el vehículo privado, lo cual mejorará, por supuesto, la calidad del aire. De nada servirá ninguna normativa sobre zonas de bajas emisiones si no hay una modificación profunda, esencial y desde la gestión de lo público en el transporte. Y lo que estamos diciendo no es nada extraño, porque ciudades como Madrid, por poner un ejemplo, tienen un ámbito de gestión pública del transporte que integra el autobús, el metro, el tren de cercanía, etcétera, etcétera. En definitiva, es un modelo de gestión que nos comunique, que lo haga desde una base mucho más social y desde luego que evite que utilicemos el vehículo privado. Hay mucha gente que utiliza el vehículo privado para ir al trabajo, para ir a sus estudios o para hacer sus tareas más cotidianas porque no tienen otra alternativa. Y por supuesto no solo transporte público, sino mejorar los espacios libres y las zonas verdes, pero desde luego las medidas eficaces tienen que ir por ahí. Y la normativa entonces será complementaria, nos educará y nos convencerá a todos. Y lo que es más importante, y con esto acabo, todas y todos, en lo más inmediato, veremos los grandes beneficios de no solo de tener una mejor movilidad, sino de poder respirar un aire más limpio y tener menos contaminación. Mari Carmen, hace poco se aprobó una moción en Diputación que presentaste por parte de Izquierda Unida, en la que se solicitaba que Diputación fuera este ente mediador y creara una mesa de coordinación entre todos estos ámbitos, ¿no?, que ha planteado Paco. ¿Cuál es el punto de vista de los pueblos? O sea, ¿qué es lo que ellos reclaman? ¿Hay poca frecuencia? En realidad sí hay un buen abastecimiento, pero luego no hay una coordinación. Bueno, hay un problema y es que lo que es una buena idea y es consorciarse, formar parte de entes supramunicipales, pues para equilibrar los déficits por territorios, ¿no? Y me voy a explicar. El Consorcio de Transporte de la Junta de Andalucía, que tiene su sede aquí en Granada, es quien planifica, en cierta manera, el transporte en los municipios del área metropolitana. Pero en este caso, cada municipio decide qué línea ampliar a base de pagar el coste a través de un convenio de gestión con el consorcio. Y no hay una coordinación entre municipios. Cada municipio pide ampliar un servicio
pues ya sea nocturno, ya sea un refuerzo puntual por horas laborales de uso más frecuente del transporte, pero eso lo financia cada uno de los ayuntamientos en este caso. Nosotros hemos mantenido una reunión tanto con el ayuntamiento por el tema de billete único, tarifa única en el billete, y hemos hablado también con el propio consorcio pues para prestarnos a colaborar, puesto que tenemos una relación amplia con todos y cada uno de los municipios del área metropolitana, porque tenemos representación en ayuntamientos, no solo alcaldías, con gobiernos, sino también compañeros en la oposición, que quieren plantear propuestas distintas que agilicen ese método de transporte público y que no tengamos más autobuses a demanda de los municipios y de los ayuntamientos a base de un coste económico. Entendemos que el transporte público tiene que ser sostenible y actualmente hay mucho transporte menos sostenible y muy costoso, con lo cual se trata de coordinarnos con el consorcio, con el Ayuntamiento de Granada, para evitar esa doble tarifa principalmente, pero también para mejorar la calidad del aire y también mejorar la movilidad de quienes se desplazan a Granada ciudad. Podemos poner muchos ejemplos, como el caso de Churriana. Los compañeros de Churriana de la Vega han denunciado continuamente el colapso de la línea que va a Churriana, La Gavia y Cuyar Vega. Y claro, hay un problema de refuerzo en esos autobuses que siempre están saturados y que si el ayuntamiento no paga una línea más, pues no hay manera de que se sature. Entonces, de dejar de saturarlo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que intentamos desde Izquierda Unida es que haya una participación y lo que se demandaba hace ya mucho tiempo, que es un plan de movilidad en la provincia de Granada y en la ciudad en concreto, porque se lleva a cabo con esa participación tan necesaria que además hay una normativa europea que te obliga a darle participación a los colectivos, pues a todos, a la ciudadanía en general, escuchar qué opinan nuestros vecinos y nuestras vecinas, a los ayuntamientos, a las asociaciones sindicales, colectivos, la Mesa por el Clima. Todos tenemos mucho que decir en ese plan de movilidad, pero efectivamente no podemos ir con un transporte público a demanda. Hay que coordinarse para intentar tener las líneas necesarias, no saturar los autobuses, que podamos realmente utilizar el transporte público, que la opción del coche privado sea una segunda opción, no la primera, y que se faciliten también el acceso desde los distintos pueblos del área metropolitana a la ciudad de Granada, ¿no? Con una tarifa única en el billete, que eso quizás también motive más el hecho de utilizar un transporte público. Federico, además del transporte público que hemos estado hablando ampliamente, me da la sensación de que en Granada también lo que pasa es que se ha empezado a ampliar. Por ejemplo, recuerdo ver fotos de recogidas cuando era solo un carril y ahora ya son dos, como que se ha ido ampliando el espacio para coches. Los peatones tenemos una acerita pequeñita, entonces quizá también favorecería que la gente le resultara más agradable caminar por su ciudad y cruzarla, que tampoco que de Triunfo a Congresos tarda 3/4 de hora paseando, pero si de verdad hubiera ¿Es posible? Esa es la filosofía de las zonas de bajas emisiones, es decir, el hecho de conquistar espacios convivenciales. Aparte de la pacificación del tráfico, que lógicamente este es el objetivo, porque como muy bien sabemos, Granada es una ciudad pues muy azotada, ¿no?, por el tema de la contaminación. Tenemos un problema serio que otras ciudades de nuestra población no lo tienen, ¿verdad?, no lo sufren. Entonces, ese es el objetivo primordial, es verdad, pero detrás de lo que es la filosofía de la zona de bajas emisiones va lo que es la ciudad de los 15 minutos o supermanzanas, van los caminos escolares seguros, va la convivencialidad, el que haya espacios de encuentro, el hecho de renaturalizar como una propuesta que viene en alguna medida a frenar tanto la contaminación clásica, diríamos, como la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, muchas veces se nos olvida el que la ciudad está pensada, al menos en su origen, para la convivencia, para el encuentro, para la persona. Entonces hay que quitarle el protagonismo al coche. Es decir, la solución a los problemas de movilidad no es cambiar ahora los motores de gasolina por motores eléctricos, sino reducir el número de vehículos. Y en eso, como decían mis compañeros, el transporte público es fundamental. Un transporte público bien planificado, transporte público intermodal, no contaminante, obviamente,
y en donde pues se juegue con todas las posibilidades para abarcar el área completa de lo que es Granada, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, no entiendo que se quiera hacer una línea de metro por el centro de Granada cuando el centro de Granada está lo suficientemente bien cubierto con transporte superficial, mientras que la mayoría de los alcaldes de las poblaciones limítrofes están pidiendo que el metro llegue hasta ellas, ¿no? Esa recuperación del modelo de tranvías que tuvo Granada en su tiempo y que lamentablemente perdimos. Entonces, por supuesto, no es solo un tema de transporte, es también un tema de convivencia y de quién lleva el protagonismo en la ciudad, si es el vehículo o si es la persona. Según miremos de una manera o de otra, vamos a encontrarnos con un modelo de ciudad u otro. Vale, pues vamos a escuchar más opiniones que nos han dado los granadinos y granadinas, que aportan puntos nuevos que no hemos tratado todavía, muy interesantes. No creo que sea conveniente plantearlo ahora mismo porque también haría que muchas personas tuvieran que cambiar de vehículo, que no pudieran acceder fácilmente, que trabaja mucha gente allí. También hay que pensar que lo prioritario es atajar el gran problema medioambiental que tiene Granada. Por ejemplo, mi hija vive en Atarfe y tiene que dejar el coche, y tiene que venir a trabajar aquí. ¿Qué hacemos? Dejar a la gente que vive en la periferia de Granada, que no puedan pasar con el coche cuando tienen muchísimo su trabajo aquí y no le den esa libertad, ya que no hay vivienda para vivir en el centro de Granada, ni el centro, sino cerca del centro, se tengan que ir a vivir fuera y que luego para venir a Granada tengan que estar pagando una tasa distinta o tengan que para aparcar no puedan, pues no lo veo bien. Que rotundamente prohíban a la gente que tiene un coche viejo y no puede permitirse uno nuevo con esas condiciones, pues yo creo que tendrían que hacer un equilibrio y valorarlo un poco más. Que me parece bien por todo esto del cambio climático, ya que como soy de Bilbao y está implementado ya y me parece una buena iniciativa por parte de Granada, vaya. Y no es justo que prohíban la entrada o la salida de Granada, puesto que habrá mucha gente obrera que tenga que venir de pueblo y salir a pueblo a trabajar. Si hay que tomar alguna medida, pues que te haga así, con las pegatinas. Lo mismo de los pueblos que de la ciudad, todo igual. Pero vaya discriminación para la gente de los pueblos. La gran mayoría de hoteles están en el centro, por lo tanto tendrían que adaptar bastante más las medidas de parking, etcétera, y transporte para poder acceder al centro. Si no, puede ser pues secundariamente puede tener un problema para el turismo o para el acceso para poblar otra vez el centro de Granada, que creo que se está despoblando. El área metropolitana ha crecido también de forma exponencial y todo eso crea esa boina que podemos ver físicamente sobre el cielo de Granada. Que para el que tenga un poder adquisitivo alto está todo fenomenal, pero esas normas para la clase obrera y para la gente más humilde, pues bajo mi punto de vista es muy injusto. Pues comparto plenamente lo que ha dicho la última vecina. El hecho de que el ayuntamiento planteara la ordenanza en el primer momento era una medida totalmente elitista y discriminatoria. La gente que tenga dinero pues podrá permitirse cambiar de vehículo, en todo caso, y la clase trabajadora y la clase obrera del área metropolitana, que efectivamente no puede vivir en Granada ciudad porque no le apetece, o porque no hay vivienda en la ciudad, porque el precio de la vivienda está totalmente disparado, ¿no? Entonces castigamos doblemente a la clase trabajadora que vive en el área metropolitana para acceder a Granada. Yo entiendo que por eso se ha llegado a esta reflexión, ¿no? A intentar evitar el descontento de momento, pero hay que trabajar la medida desde ya y nosotros hemos planteado alternativas. De hecho, en la propia Diputación instamos a la que fuese la Diputación la que tomara la voz cantante en el consorcio de transporte representando a los pueblos del área metropolitana, que somos pues casi 32 municipios. O sea que son muchos los municipios por los que se ven afectados por esta medida. Y realmente que no pague siempre quien menos recursos tiene, las medidas de algunos políticos que efectivamente han cortado la ciudad para que no le afecte a los votantes de Granada, como decía Paco en alguna ocasión,
pero sí le afecta a los que vienen desde fuera, que como no votan en la ciudad de Granada, pues no le interesa al Partido Popular del Ayuntamiento. Entonces, las medidas para luchar contra el cambio climático no tiene que ser ni elitista ni discriminatorio. Al revés, tiene que darle participación a todos los ayuntamientos, que los ayuntamientos reflexionen con sus vecinos también y efectivamente que las medidas que se adopten sean para reducir la contaminación, mejorar la calidad del aire, mejorar la vida de los vecinos y de las vecinas de nuestra ciudad y también del área metropolitana. El área metropolitana no es algo ajeno ni paralelo a los problemas que sufre Granada ciudad. Por tanto, que el ayuntamiento tiene que recoger el malestar de la calle y tiene que entender que esas medidas tienen que ir encaminadas a evitar el uso de transporte privado, fomentar el uso de transporte público, pero no sancionar continuamente a todos los vecinos y las vecinas del área metropolitana que por necesidades, ya no solo laborales, sino incluso asistencia a un hospital, una cita médica, tenga que entrar a la ciudad y que continuamente te estén sancionando desde el ayuntamiento, pues porque tu vehículo no cumple unas condiciones, o quien tiene un coche de 20, 25 años y viene a trabajar todos los días a Granada y ahora no le permitan entrar a Granada. Se le va a facilitar el uso de un transporte público que compagine la llegada al trabajo en su hora punta, o realmente la clase trabajadora se tiene que levantar 3 horas antes para poder dejar el coche, coger un autobús urbano o 2 autobuses urbanos, y que hay mucha gente que tiene que atravesar la ciudad para ir a su puesto de trabajo, con lo cual es totalmente insostenible. Entonces, claro, entiendo que el ayuntamiento tiene que hacer las cosas bien hechas y no se ha hecho desde el principio. Y ahora se le está dando una pata hacia adelante para intentar, con las nuevas propuestas que se están llevando a cabo, pues solventar el malestar que se está generando, principalmente a quienes se le va a sancionar continuamente pues por venir a un taller, a un hospital y a recursos públicos, que son públicos, incluso entrar a los colegios. No podemos sancionar a quienes hacen uso de los servicios públicos por el hecho de implantar una zona de bajas emisiones. Hay que hacerlo bien, con participación, evitando lo que hemos comentado anteriormente, cosa que no se ha hecho hasta el momento, con lo cual suscribo las palabras de la mayoría de los vecinos que se han entrevistado y sobre todo de la última, que es el sentir de la calle, y que creo que tenemos que escuchar un poco más que lo que nos ha hecho el ayuntamiento en este caso. Claro, sobre todo, como hemos comentado muchas veces, que es que Granada no es una ciudad de 200 y pico mil habitantes, que es en realidad una ciudad de 500.000, porque casi todo el mundo hace vida, ya no solo los hospitales, lo que habías dicho de servicios públicos, sino también su ocio, su sitio de encuentro muchas veces es Granada. Y como has mencionado, claro, está el problema primero del encarecimiento si se tuvieran que comprar un vehículo adecuado, el encarecimiento de que tampoco pueden pagarse la vivienda en Granada, y luego un tercero que han mencionado en el vídeo, que es los billetes de autobús, que es que además tenemos el problema de que tenemos una de las tasas más altas de billetes de autobús, ¿no? Creo que hay un cuarto problema también, y este es el que políticamente más daño puede hacer, sobre todo a una estrategia conjunta que de verdad desarrolle una zona de bajas emisiones que mejore la calidad de vida de la ciudadanía. La normativa que ha aplicado el Ayuntamiento de Granada ha sido sin contar en absoluto con participación ciudadana. Ha sido una imposición de la alcaldesa y su equipo de gobierno del Partido Popular. Lo primero que habría que decirle a la señora Carazo es que se baje del coche oficial, ella y su equipo de gobierno, y empiecen a utilizar el autobús, a caminar por Granada y vivir lo que día a día viven decenas de miles de granadinos. Y entonces entenderían la situación. Porque cuando estas medidas se aplican sin concienciación, sin participación ciudadana, sin educarnos entre todas y todos en ver cuáles son las alternativas más eficaces y que más sensibilidad social tienen, especialmente a los grupos de población más vulnerables y a quienes más dependen de una movilidad sostenible. Cuando se aplican sin tener en cuenta todo eso y lo que se establece es una prohibición absurda, absolutamente ineficaz, se cabrea a mucha gente. Y luego, aplicar medidas que de verdad sean más eficientes, cuesta mucho trabajo convencer a la ciudadanía para ello. Es decir, se hace un daño irreparable a propuestas, a iniciativas que son muy interesantes, que se están llevando en otras ciudades y que están teniendo un gran éxito, y promover esos cambios de hábitos y esas otras propuestas cuando se aplican medidas sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de participación. Por tanto, el daño que se hace es irreparable, porque nos podemos encontrar en que se pierden muchos años
de posibilidades a la hora de mejorar la movilidad, a la hora de mejorar el planeamiento urbanístico, para que las ciudades sean algo poliédrico, para que no sea todo moverse desde el centro hacia afuera y de afuera hacia el centro, para que haya un equilibrio en equipamientos, en desarrollo urbano, en espacios libres, en transporte público, y que la ciudadanía asuma como algo propio un proyecto y un objetivo mucho más común. Cuando se adoptan medidas sin sentido, al final nos acabamos encontrando que lo que se promueve es el rechazo social, y ese es el peor enemigo que nos podemos encontrar si de verdad queremos medidas eficaces que mejoren la calidad del aire, que potencien esas zonas de bajas emisiones y sobre todo que piensen principalmente en quienes más dependencia tienen y más necesitan una movilidad sostenible, porque son los grupos de población más vulnerables. Y luego algo que no hemos destacado es que la previsión de implantación de las zonas de bajas emisiones ha llegado a su momento de aplicación ahora, pero se tenía que haber trabajado durante muchos años anteriores. De ahí la falta de credibilidad por los distintos ayuntamientos que han gobernado, en este caso en Granada, ¿no? Porque esa planificación tenía que existir desde hace ya mucho y trabajada y participada, cosa que no se ha hecho hasta que ha llegado el momento en el que hay que hacerlo porque hay una normativa legal, ¿no? Entonces, cuando no estás convencido e intentas hacer las cosas por imposición y no por convicción, pues sucede lo que está pasando ahora, ¿no? Pero esto había mucho tiempo para hacerlo. Lo que pasa es que no se ha hecho en su momento, pues por distintas circunstancias que desconozco y porque quizás desde el Ayuntamiento de Granada pues no se haya tomado en serio lo que significa la contaminación en la que estamos inmersos. Claro, porque una de las cosas que me ha llamado más la atención, porque ha sido el único que lo ha mencionado, es un chico que menciona el tema del turismo, que dice que entonces la gente que reserve en el centro de Granada, reserva un hotel y viene tan tranquilamente, se va a encontrar que no puede entrar. Entonces, ¿eso qué solución tiene o cómo se podría hacer, Federico? ¿A ti se te ocurre algo? Claro, todo eso viene de una planificación que no ha sido lo suficientemente acertada. No, finalmente no creo yo que tenga ningún problema. De hecho, la zona de bajas emisiones aquí en Granada tiene una tal cantidad de excepciones que al final pues es un pequeño coladero, ¿no? Y desde luego esto estaría contemplado como una posibilidad de acceso, ¿no? Al turista no se le va a dejar fuera, ¿no? Salvo que tuviera que pagar alguna tasa o algo que de momento no está tampoco contemplado. Yo iría más bien en la línea que hablabais ahora, en relación con la falta de planificación, ¿no? Es decir, la zona de bajas emisiones no debe ser una iniciativa desgajada de una política global que tuviera en cuenta un plan de gestión de la calidad del aire o incluso del cambio climático. Cuando se inserta dentro de ese mismo modelo, entonces es cuando ya tiene un sentido. Y a partir de ahí viene la participación. Es fundamental contar con todos los actores, la gestión para que se vaya implementando de manera progresiva, el hecho de promover pues, todos los instrumentos que van a ayudar al buen desarrollo de la zona y marcar también indicadores para que luego sepamos si aquello está dando resultado o no, ¿no? Que lo suyo, claro, es que lo dé, pero eso lo tendremos luego también que contrastar. Entonces yo creo que estamos todavía a tiempo para poder revisar aspectos muy deficitarios que tiene esta propuesta e intentar proponer una zona de bajas emisiones que verdaderamente resuelva los problemas reales que tenemos y que tiene que ir acompañada, por ejemplo, pues con una revisión de las fuentes de emisión que todavía hay en la ciudad, además del tráfico, como las antiguas calderas, que todavía algunas de ellas funcionan, con lo cual también tiene que haber una propuesta energética diferente, pensando en el autoconsumo, por ejemplo, y demás. Por lo tanto, una política integrada, es decir, cuando la zona de bajas emisiones va como algo que cae de una forma un poco, diríamos, desconectada con otras políticas, probablemente no va a tener éxito. Lo suyo es que venga una vez que haya un marco y entonces la zona se inserta dentro de ese marco. Y ahí es donde que quizás tendríamos que haber ido, no empezar un poco la casa por el tejado, sino a partir de unos cimientos.
Claro, has mencionado una de las cosas que también os iba a preguntar. Si hay excepciones por entrar, quien tenga que entrar al hospital, por quien tenga que entrar al taller mecánico, por quien vaya a un hotel, por ir al trabajo. Entonces, si hay tantísimas excepciones, ¿es sostenible una medida así con tantísimas excepciones o finalmente tendrán que cambiarla por completo? Federico lo ha dicho, se convierte con esas excepciones cualquier normativa en un coladero, pero además se genera una situación de inseguridad jurídica terrible. ¿Por qué? Porque cualquier vehículo que entre en la ciudad de Granada, pues por motivo de ir a un hospital, por motivo de ir a un centro educativo, por motivos de trabajo, por situación de cargas y descargas, etcétera, etcétera, el sistema de cámaras lo va a sancionar y la sanción va a llegar. Y se pone bajo la responsabilidad del ciudadano el tener que perder tiempo para anular esa multa. No todo el mundo tiene ni las posibilidades digitales de poder hacerlo, ni el tiempo para poder hacerlo, ni el conocimiento para poder hacerlo. En muchos casos, mucha gente ni siquiera sabe que pueden ser anuladas ese tipo de sanciones. Y al final viene el segundo efecto perverso que busca el Partido Popular con esta normativa, y es de rondón hago caja. ¿A costa de qué? De ir sancionando al resto de granadinos o granadinas. Y el del área metropolitana que quiera mover su vehículo, que lo cense aquí en Granada. Y de rondón hago caja y entonces cobro el impuesto sobre vehículos en el propio municipio de Granada. Es decir, estos no aprovechan la más mínima oportunidad para eso. No tiene absolutamente sentido. Porque es que además es absolutamente ineficiente. No porque un vehículo esté censado en Granada va a contaminar menos. Si es un vehículo contaminante, porque lo hará lo mismo dentro de la ciudad de Granada o lo hará lo mismo fuera de la ciudad de Granada. Otro efecto perverso, pone a unos ayuntamientos a pelear entre otros. En vez de estar colaborando entre ellos, se hacen la guerra. Si Granada me hace esto, pues yo a Granada le hago esto. Es decir, esto va a ser como la guerra de los aranceles, pues la guerra de las bajas emisiones y de las limitaciones que uno le pone a otro, lo cual no va a favorecer ni la movilidad sostenible, ni líneas coordinadas, ni una estrategia, por supuesto, coordinada. Y luego me quisiera detener unos segundos en algo que ha destacado Federico hace tiempo y que muchas veces no vemos la gran oportunidad que tiene eso, tanto en lo ambiental como en lo social y en lo económico para las familias más vulnerables, el nuevo modelo energético. Existe una inmensa capacidad que tienen los municipios y los ayuntamientos a la hora de promover comunidades energéticas y, por tanto, mediante energías renovables, poder establecer menos dependencia de multinacionales, de recibos de la luz que son carísimos para muchas familias y de establecer un nuevo modelo que no solo sea menos contaminante, sino que favorezca a toda la comunidad y, además, que ataque los grandes intereses de unos poquitos. Hay ejemplos donde Izquierda Unida está gobernando y se han desarrollado precisamente esas comunidades energéticas. Cuesta muchísimo trabajo porque la administración y los grandes intereses no lo ponen fácil, pero cuando hay voluntad y sobre todo detrás de las comunidades energéticas se genera base social, comunidades energéticas con vecinos y vecinas implicados, al final se van transformando las cosas y desde luego vamos convirtiéndonos en menos dependientes de esa energía contaminante, porque existen otras alternativas que no solo mejoran nuestra economía, no solo generan empleo, sino que además son muchísimo más sostenibles y sustentables. Bueno, pues con esto ya más o menos hemos terminado. Os quiero dejar un último turno para que cada uno pues saque una conclusión, si le quiere dar alguna recomendación al ayuntamiento, tanto ayuntamiento como a ciudadanía, para intentar poner un punto en común qué podemos ceder los ciudadanos y en qué debería aprender el ayuntamiento, pues es vuestro momento, ¿vale? Federico, empieza tu curso. Bueno, pues sería volver a rescatar cuál era el objetivo de las zonas de bajas emisiones. Decíamos al principio que el objetivo estaba en reducir la contaminación atmosférica, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, todo lo que tiene que ver con la incidencia en el cambio climático, y reducir el ruido. Y a partir de ahí se crea un contexto que favorece lo convivencial, a través de calles peatonales, caminos escolares,
etcétera. Bien, pues todo eso habría que conectarlo con políticas más amplias. Por ejemplo, hay una política global frente al ruido en Granada, que es también una ciudad que destaca en Andalucía por sus niveles acústicos. Hay una política municipal en relación a la reducción de emisiones contaminantes más allá de lo que es el tráfico, si es que acaso lo hubiera. Es decir, se trata la oportunidad que da la zona de bajas emisiones para conectarla con políticas de mayor ambición, de mayor alcance. Entonces, sencillamente sería el proponer hoy desde la sociedad civil que necesitamos una zona de bajas emisiones, sin duda, pero bien diseñada tanto en lo vertical, es decir, en relación con planes de gestión global, como en lo horizontal, es decir, en coordinación con el resto de las administraciones, para que no sea solo una ocurrencia de la ciudad de Granada, sino que se tiene en cuenta también el resto de las municipalidades en aras, por ejemplo, de favorecer pues un transporte público que no vean, como antes se comentaba, pues a Granada hostil en relación a que no les va a permitir el paso. Previamente a eso habría que haber diseñado un buen plan de transporte entre las ciudades de nuestro alrededor y la ciudad de Granada. Por lo tanto, hay temas por resolver y quizás la implantación de la zona pues pueda ser un pretexto, ¿verdad?, o una motivación para profundizar un poco más y acometer de una vez por todas políticas de mayor alcance, que son las que pueden verdaderamente pacificar el tráfico y llevarnos a un modelo de ciudad diferente, que de lo que se trata. Paco, continúa. Estamos en un momento actualmente donde si de verdad existe verdadera voluntad política y capacidad de coordinación entre los distintos ayuntamientos y la propia comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, se pueden transformar muchas cosas. Ahora mismo hay que establecer el nuevo plan de movilidad sostenible, no solo para la ciudad, sino que tiene que tener vocación metropolitana con respecto a todos los municipios. Ahora mismo está pendiente a ver cómo se va a gestionar durante los próximos años el modelo de transporte urbano, porque ya ha acabado la concesión. Ahora mismo muchas concesiones de transporte metropolitano están pendientes en su adjudicación definitiva. Y por tanto, si existe un buen modelo a nivel metropolitano que establezca esas posibilidades y transformaciones en el transporte público, que además enganche con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Granada, con un nuevo plan de la aglomeración urbana de la ciudad de Granada y por tanto un planeamiento que sea muchísimo más humano, muchísimo más eficaz y permita mayor permeabilidad entre los distintos municipios, si de verdad hay voluntad se pueden aplicar medidas muy serias, muy globales, muy integrales y que de verdad mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Pero para eso es importante y fundamental dos cosas. La primera de ellas, hay que primar los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, no los intereses de las grandes empresas que están detrás de la privatización de estos servicios. Y en segundo lugar, tiene que haber sensibilidad suficiente por quienes nos están gobernando. Por eso no decía yo como anécdota o como chiste eso de pedirle a la alcaldesa abandona el coche oficial y utiliza el transporte público. Es que utilizar el transporte público, moverse por la ciudad como se mueve la inmensa mayoría de los granadinos y granadinas, le haría vivir en sus propias carnes y sentir las necesidades que tiene nuestra ciudad y el entorno metropolitano, no solo de mejorar su movilidad, sino de acabar de una vez por todas con la contaminación, cuando hay tecnología, medidas y propuestas que son muy eficaces y que en numerosas ciudades en el entorno europeo y también dentro del propio territorio español han demostrado que no solo mejoran la calidad de vida, sino que hacen a las ciudades mucho más humanas, más atractivas y en definitiva nos hace a todas y a todos mejores. Yo me voy a quedar con 3 datos. El primero, el ayuntamiento se ha equivocado y tiene que reconocer el error. Segundo, sin participación y de espalda a la ciudadanía
no se puede implantar nada, ni la zona de bajas emisiones, ni ninguna otra medida. Hay que ser preventivos y hay que trabajar desde la concienciación y desde la participación y la colaboración entre ciudadanos y entre ayuntamientos del área metropolitana. Y tercero, hay una gran oportunidad de que el ayuntamiento, después de reconocer los errores, trabaje por la creación de sumidores de gases contaminantes. Granada no tiene vegetación suficiente y tenemos la oportunidad de trabajar por reforestar nuestra ciudad y también nuestra provincia a través de los distintos ayuntamientos. Entonces creo que hay medidas más que suficientes que pueden conllevar a educarnos ambientalmente y a trabajar de forma conjunta y a aprender de los errores, que creo que en este caso es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Granada. Ya hemos terminado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que esto haya servido para esclarecer un poco vuestra opinión sobre este tema, que no es fácil, y nos vemos en el próximo programa con más temas de actualidad.